Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene esta carta, y vamos a leer todos los versículos. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. La segunda carta del apóstol Juan, junto con la tercera, son las dos cartas más cortas del Nuevo Testamento. Y a diferencia de la primera carta de Juan, que es más universal, esta es una carta más personal de un individuo que es Juan a un grupo de individuos encabezados por alguien que Juan no menciona su nombre, pero la llama señora elegida. Algunos teólogos han preferido pensar que aquí se trata de una alegoría hacia una iglesia y los miembros de esta iglesia, pero los teólogos que difieren de esto, a los cuales yo me apego, piensan que definitivamente esta era una persona de carne y hueso que representaba a un grupo de cristianos y a las personas que estaban reunidas con ellas, que eran sus hijos. Así que la interpretación más adecuada es una interpretación literal de que esta señora es alguien en persona, no es una figura retórica de una iglesia. Ahora, aquí el apóstol Juan hace básicamente un resumen bien condensado de algunos temas que trabajó en la primera carta de Juan. Una de las cosas que están resaltadas aquí es la palabra verdad, que aparece 4 veces en los primeros versículos de la escritura de esta carta. La palabra verdad es muy importante para Juan, porque ya como lo vimos en primera de Juan, lo más importante es que una persona tenga la doctrina correcta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es un error pensar que hay varias verdades. Es un error decir cada quien se salva en su propia verdad. Hay una sola verdad y esta verdad tiene un nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cualquier otra filosofía y doctrina que pretenda enalborar la bandera de la verdad es falsa. El único que representa la verdad absoluta y verdadera, valga la redundancia, es Jesucristo. Por eso el énfasis de Juan en esta carta con respecto a la verdad. En el versículo 4, Juan resalta su regocijo porque ha hallado que algunos de sus hijos andan en la verdad. Observemos que la palabra algunos denota que mucha gente puede andar en el camino y supuestamente decir que es cristiano, pero no andan en la verdad porque no están creyendo y predicando la doctrina correcta.
Además, aquí el apóstol Juan hace énfasis, como en la primera carta, del tema del amor y de los mandamientos, que representan la actitud correcta de todo creyente que siente el amor de Dios en su corazón para con Dios y para con su prójimo, pero además de eso, que tiene apego por los mandamientos de Dios. Una persona que ama a Dios no tiene otra forma de demostrarlo que cumpliendo los mandamientos de Dios. Y una persona que cumple los mandamientos de Dios y es obediente al mandamiento de Jesús, amaros los unos a los otros, entonces está manifestando en esa obediencia el amor que siente por Dios y por sus semejantes. Aquí también el apóstol Juan no desperdicia la oportunidad para hacer un énfasis sobre los engañadores, palabra que aparece en el versículo 7, donde dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Este tema también Juan lo trató en la primera carta ampliamente, y aquí vuelve a repetir que quienes hacen estas cosas, quienes están engañando, quienes están predicando un evangelio falso, no son nada más y nada menos que anticristos. Ahora bien, estos anticristos, la esencia de su doctrina falsa era que Jesucristo no había venido en carne. Es una herejía, es una blasfemia negar que Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo. De allí la importancia de que tengamos claro quién era Jesús. Aunque no lo podamos entender, aunque no lo podamos explicar satisfactoriamente, Jesús es Dios hecho carne. Jesús en la tierra era Dios y era hombre al mismo tiempo, y es un misterio que solamente podemos aceptarlo y entenderlo a plenitud por medio de la fe. Ahora bien, versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué Pablo hace esta advertencia? Porque el peligro que Pablo está advirtiendo, y podríamos decir que es el tema principal de esta carta tan breve, es una exhortación a no ser ingenuos y ser hospitalarios con aquellos que están predicando el error. El amor que nosotros debemos sentir por nuestros semejantes no es una excusa para que seamos tolerantes con aquellos que están pervirtiendo el evangelio. Cuando alguien está predicando falsedad, cuando alguien está atacando el evangelio, cuando alguien está tratando de pervertirlo y de penetrar en la iglesia, nosotros no podemos hacernos colaboradores de esas personas bajo la excusa de que nosotros nos tenemos que amar los unos a los otros y debemos ser ampliamente tolerantes. No. La verdad nos lleva a saber cuáles son los límites de ese amor que debemos tener para con los demás. Y aquí Juan va a terminar de una forma bien contundente. Observen lo que dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si alguno llega a vuestra casa, lo cual parece que era común, estos predicadores que estaban en forma itinerante yendo de iglesia a iglesia enseñando que Jesús no había venido en carne, y estos hermanos aparentemente en forma ingenua los estaban recibiendo, y de aquí la advertencia. Si alguien recibe en la casa, en la iglesia, a alguien que trae esta doctrina y le dice bienvenido, está participando directa o indirectamente en el error. Por eso el versículo 9 dice que como cristianos debemos guardarnos de este tipo de actitudes, de ser condescendientes, de no ser firmes en señalar a alguien que está predicando de manera errada. Estás hablando algo que no es conforme a la palabra y lamentablemente no te puedo dar cabida en mi casa o en mi iglesia para que tú esparzas ese error. El hacer eso y el pararnos firme en contra del error no significa necesariamente de que estamos dejando de amar. Simplemente estamos siendo guardianes de la verdad, de la sana doctrina. Definitivamente el apóstol Juan se presenta como lo que era, un anciano con una autoridad tremenda por haber sido uno de los apóstoles. Para el momento que escribió esta carta, ya Juan era un hombre de más de 90 años. Y con esa autoridad y con esa paternidad que sentía, estaba tratando de transmitir en esta carta la necesidad de que andemos en la verdad, de que cumplamos los mandamientos de Dios, de que seamos guardianes de la verdad,
de que no participemos en las obras infructuosas de los predicadores de la falsa doctrina y que nosotros nos gocemos en la comunión que es en Cristo Jesús. Esto es lo que podemos decir de la segunda carta del apóstol Juan. Que Dios te bendiga.